El futurismo. ¿De qué trata el futurismo? ¿Dentro de qué corriente literaria está o es una corriente literaria individual? Vamos a descubrirlo a continuación. El futurismo está dentro de lo que vendría a ser el vanguardismo, ¿no? Es un ismo del vanguardismo. ¿Por qué ismo? Porque termina en ismo, pues. Vanguardismo, futurismo, creacionismo y todos los ismos que están dentro del vanguardismo es lo que vamos a entender el día de hoy. Primero vamos a ver el contexto, pues, ¿cuál es el origen? El origen es el vanguardismo, ¿de acuerdo? Ahí, vanguardismo. ¿Qué es el vanguardismo? ¿Cómo se origina? ¿Por qué se origina? ¿A causa de qué? Viene a ser el cambio en las artes. ¿Cuáles son esas artes? La música, la literatura y hasta el cine. Recuerda que todos los movimientos literarios como el romanticismo, neoclasicismo, realismo y todo lo que hemos visto anteriormente, todos ellos no solamente tienen que ver con literatura, también tienen que ver con todas las artes, es decir, con la música, con incluso con las investigaciones científicas, con todo ello tiene que ver. O sea, no solamente se han presentado en la literatura, también se ha presentado en la arquitectura, en la pintura, en la escultura, en todo ello. ¿De acuerdo? Solo que nosotros estamos estudiando la parte literaria, que es lo que nos corresponde. Pero si tú, por ejemplo, fueses a una escuela de arte y vas a estudiar el Renacimiento, por ejemplo, no vas a estudiar el Renacimiento, las obras, ¿no? O sea, las obras, las novelas, los cuentos, no vas a estudiar eso, pues vas a estudiar las pinturas relacionadas al Renacimiento. Eso es lo que vas a estudiar. Con esto te quiero decir que estos movimientos que hemos estado estudiando en todo este tiempo no solamente es para la literatura. Nosotros hablamos de literatura porque estamos estudiando literatura, pero por ejemplo, las personas que estudian arte, escultura, ellos también ven estos movimientos artísticos. También estudian el romanticismo, también estudian el realismo, pero no estudian las obras literarias, pues lo que ellos estudian es ese arte con respecto a ese movimiento artístico. ¿Ya? Muy bien. Dice, parecía estancado, o sea, al inicio parecía que la vanguardia estaba estancada, pero ¿qué pasó? Y poco propicio a sorprender al mundo, ¿no? O sea, la gente lo veía como algo común, ah, ya, un movimiento literario más o un movimiento artístico más, no veo nada de fabuloso, o sea, la gente ya estaba acostumbrada, no le sorprendía ya nada de lo que salía, nada nuevo, ¿no? Ya no era una sorpresa, ¿no? Ah, ya, uno más del montón, ¿de qué me puedo sorprender? ¿O qué representativo puede ser? Pero la explosión criminal de las dos guerras mundiales fue suficiente para engendrar en los artistas una búsqueda necesaria de querer cambiarlo todo. Es decir, que el vanguardismo se dio durante el contexto de las dos guerras mundiales, ¿de acuerdo? Este es el contexto, las dos guerras mundiales. O sea, tiene que haber un hecho importante durante toda la, se podría decir, durante todo el movimiento que haga que las personas se sensibilicen, ¿de acuerdo? Y esa sensibilización hace que dentro de ellos busquen algo con que calmarla, ¿no? Busquen algo con que llenar ese vacío, ¿no? O ese vacío que había dejado las guerras. Entonces, a partir de ello, con una conciencia un poco más amplia y dado los últimos acontecimientos, es que surgen nuevos autores con nuevos pensamientos y nuevas formas de cambiar todo ello. Así surge la vanguardia, ¿no? Dentro del contexto de las dos guerras mundiales. Un conjunto de escuelas artísticas surgidas principalmente en Europa, o sea, la vanguardia proviene de Europa, que rompieron con la tradición artística tanto en forma de expresión como en sus reglas. Una de las características principales del vanguardismo es el romper la tradición artística y que ellos formen sus propias reglas, ¿no? Reglas nuevas, no ciñéndose a las antiguas, no adaptando a las antiguas, sino olvidándose de todo lo que han conocido anteriormente con respecto a las obras literarias y todo ello, y creando ellos su propia visión. ¿Qué pasaba en el mundo en ese tiempo, no? Durante o en ese momento donde estaba surgiendo recién el vanguardismo. Aparición de los grandes adelantos tecnológicos y científicos.
es decir, ya está más cerca a nuestra época contemporánea, ¿no? Está cerca a nosotros, porque ya estaban empezando el desarrollo de todo lo que nosotros ya conocemos como listo, ¿no? Recién estaban desarrollando el automóvil, el aeroplano, el teléfono, o sea, recién estaba empezando todo esto, estaba empezando todos estos descubrimientos. Y obviamente sabemos que el vanguardismo se dio durante el contexto de las guerras mundiales, ¿no? O sea, a partir de ello. También durante el inicio de la Revolución Rusa y durante las luchas sociales de los países más poderosos, o sea, los países que estaban en guerra, los países que estaban en crisis, o sea, todos querían ser los mejores y no querían que el otro le gane, ¿no? Entonces, durante esa lucha social en la que se encontraba el mundo es que nace y surge el vanguardismo. Características literarias de las obras vanguardistas. En este caso empezamos con poesía. El verso librismo. ¿Qué es el verso librismo? Por ejemplo, tú escribes un poema y no necesariamente todos tienen que rimar. Ese es verso libre. En cambio, si tú usas, como te decía, si tú te ciñes a las reglas del pasado, que eso no hacía el vanguardismo, si tú te acoplas a las reglas del pasado, tienes que hacer conforme las reglas del pasado, tienes que hacerlo conforme a esas reglas. Y esas reglas que decían con respecto a la poesía, decían lo siguiente, que todas deben rimar, ¿no? Que debe rimar una con la primera con la segunda o debe rimar la primera con la tercera, la segunda con la cuarta y así. O sea que la poesía debe tener rimas, ¿cierto? Y debe tener rimas según ciertos estudios o según cierta clasificación. Y le llamaban rima abrazada si rimaba la primera con la cuarta y la segunda con la tercera, rima cruzada si rimaba la primera con la tercera, la segunda con la cuarta, rima pareada si rimaba la primera con la segunda y después rimaba la tercera con la cuarta, así, ¿no? O sea, tenía todo ese tipo de clasificación. O cómo se le conoce a cierta estrofa, con qué nombre, si tiene 6 versos, si tiene 8 versos, si tiene cierta cantidad de versos, cómo se le conoce, o sea, con qué nombre. O sea, tenía todas esas reglas la poesía. Pero en el vanguardismo esto cambió y ya se puede crear poemas con el verso libre. O sea, no hay necesidad de que rimen, sino de que simplemente las mismas palabras generen esa armonía, las mismas palabras complicadas o de exaltación, ¿no? Pero no es necesario que rimen al final, por eso se le dice verso librismo, el verso libre. La economía expresiva, o sea, esto viene a formar parte de la expresión, ¿no? La expresión durante el poema, o sea, tú no puedes ver de qué forma te puedes expresar porque son letras, ¿no? Pero las mismas palabras te dan a entender que tienes que expresarte de esta forma o que esta palabra resalta como a modo de poesía, ¿no? Ahí te das cuenta de la expresión que necesita la poesía. El uso de caligramas. Los caligramas son estos que tú ves aquí en esta imagen. Es un poema construido a partir de una imagen. Por ejemplo, acá este es un poema en forma de caballo, ¿te das cuenta? Un poema en forma de caballo y así hay un montón de caligramas. Caligramas vamos a elaborar la próxima clase, así que vayan teniendo alguna idea. Por ejemplo, si yo pongo acá en Google caligramas, me va a salir un montón de poesías en forma de diferentes cosas. ¿Ves? Aquí está, caligramas. Mira, en forma de una mujer con sombrero, en forma de un barco, en forma de un perro, de gato, de mariposa, de todo. Tú puedes tener la forma que tú quieras. Y recuerda que las palabras son las que forman la figura. ¿De acuerdo? Puedes escribirlas en la línea o puedes llenar la figura de palabras para que te forme el dibujo, ¿no? Por ejemplo, acá en forma de sombrilla. Acá ha llenado la silueta y al llenar la silueta te da la idea de que es una sombrilla, ¿no? Al llenar la silueta. En cambio aquí en la del gato solamente no ha llenado la silueta, solamente para que te dé forma de gato, ha escrito el poema en la línea, ¿no? En la silueta, ¿no? Ha hecho la silueta mediante esta línea. No la ha llenado, sino que mediante las palabras ha formado la figura de un gato, ¿no? Entonces, eso es caligrama. Crear poemas formándolos así, con figuras. Crear poemas. No es un poema así, que en tu cuaderno hay primera línea, segunda línea, tercera línea. No, no es el típico poema, sino que los caligramas son poemas que forman figuras.
¿no? Y así. Y todo tiene que formarse por letras. O sea, tú no puedes agarrar el lápiz o el lapicero para dibujar la figura. No. Eh, si de repente no sabes dibujar, puedes calquearlo, ¿no? Puedes calquearlo, pero luego borrar esa línea y guiarte por esa línea. Solamente para eso. Pero no es que lo puedes tener dibujado, la línea, ¿no? Porque de eso no se trata el caligrama. El caligrama es que tus mismas palabras formen la silueta de la figura. ¿Ya? Muy bien, mira, acá hay un montón, hay de ojos, hay de todo, ¿no? Hay de mariposas, hasta de signo de pregunta, mira, y esta es la diferencia que te estaba explicando. Cuando las palabras forman la silueta y cuando se llena la silueta. Ya está. Ese era el uso de los caligramas durante el vanguardismo. Temas innovadores. Hablaban de temas fuera de lo común, de lo que nunca había tratado antes los anteriores movimientos. Imágenes sui generis, ¿no? Imágenes genéricas. ¿Qué más? En narrativa, ¿qué pasaba? Temas urbanos, o sea, temas que le compete a la sociedad. Uso del flashback, o sea, el del recuerdo, ¿no? Del recuerdo, dentro de las obras literarias. Por ejemplo, la historia está avanzando normal cuando de pronto de la nada el personaje tiene un flashback, o sea, un recuerdo, retrocede al pasado, ¿no? Así, de esa forma. Perspectiva múltiple, o sea, de cuántas formas puedes apreciar la obra, ¿no? O sea, o qué, mm, qué puedes deducir de la obra, qué puedes pensar, o sea, puede pasar esto, puede pasar aquello o puede pasar lo otro. Tienes un montón de ideas con respecto a la novela que estás leyendo. Te imaginas que puede pasar esto, puede pasar lo otro y al final no pasa nada de lo que estabas pensando, ¿no? O sea, tú puedes tener diferentes percepciones sobre esa novela. Monólogo interior. Acá se utiliza mucho la conversación con uno mismo. O sea, el personaje dentro de la obra habla consigo mismo, reflexiona consigo mismo si lo que está haciendo está bien, está mal, o él mismo es consciente de que está mal y lo sigue haciendo, ¿no? O sea, habla consigo mismo. Ese dato, esa característica se presenta mucho en las obras vanguardistas, donde tú observas a un personaje conversando consigo mismo, increpándose a sí mismo ciertas situaciones. Ahora, ¿qué son los ismos? Como te decía, ya son todas aquellas escuelas artísticas o escuelas literarias que surgieron dentro del vanguardismo, ¿no? El vanguardismo, por ejemplo, elaboras un mapa conceptual, ¿no? El vanguardismo lo colocas ahí de título grande y jalas flechitas y dentro de esas flechitas van a caber todas estas escuelas de la vanguardia que vienen a ser el expresionismo, el dadaísmo, el creacionismo, el futurismo y en todo caso también el cubismo, ya que no está aquí, pero sí te lo estoy diciendo, el cubismo también. En total son 5. El expresionismo nació en Alemania. Tiene como líder al poeta Georg Trakl. Este ismo trata de relacionar la expresión literaria, la expresión, ojo, a la expresión literaria con las artes plásticas y la angustia del mundo. Eso es lo que refleja en sus obras, no solamente en las obras literarias, sino en la pintura, en la escultura, en todo ello, ¿no? ¿Cuál es su tema base? Dice la expresión, por eso se le dice expresionismo, ¿no? La expresión, tus gestos, ¿no? Los gestos, la expresión que emana de tu rostro, ¿no? Con las artes plásticas y la angustia del mundo. Expresaba la angustia del mundo a través de sus obras. El dadaísmo tiene como representante a Tristán Tzara. Los poemas dadaístas se caracterizan por tener mucha fantasía dentro de ellos y además son absurdos en construcción, irreverentes e ilógicos, o sea, predomina lo absurdo, ¿de acuerdo? No solamente, como te digo, en el plano de literatura, también en el plano artístico, ya sea pintura, escultura y todo ello, ¿no? Cuadros, esas cosas. El creacionismo surgió en 1917 y fue impulsado por el poeta chileno Vicente Buidoro. Es decir, que el creacionismo básicamente nace en Latinoamérica. ¿Quién coincide que los poetas son pequeños dioses? Dice que los poetas son pequeños dioses que deben crear nuevos modos de expresión con las palabras. O sea, él básicamente se basaba en que un poeta es libre de crear cualquier tipo de expresión y si son nuevas y si son diferentes a las anteriores, mucho mejor. Crearíamos una nueva forma de poesía. El futurismo muestra una poesía inspirada en la velocidad, ¿de acuerdo? Su fuente de inspiración es el automóvil.
Su fundador y máximo representante fue el italiano Filippo Tommaso Marinetti. Bueno, y luego teníamos el cubismo que surge en Francia. Y no hay mucha información del cubismo, pero sabemos que pertenece a uno de los ismos de la vanguardia. Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca del autor Filippo Tommaso Marinetti, ¿no? Él es italiano, recuerda, y perteneció al futurismo, a lo que vamos a estudiar el día de hoy. Escritor, dramaturgo y poeta de lengua italiana y francesa. ¿Por qué de francesa? Porque también vivió en Francia. O sea, él nació en Italia, pero gran parte de su niñez, de su adolescencia o gran parte de su vida se la pasó en Francia. Que dio al movimiento futurista manifestación de una profunda exigencia renovadora. Lo que buscaban los vanguardistas, o en este caso los futuristas, recuerda que el futurismo está dentro del vanguardismo, por lo tanto también pertenece al vanguardismo. Lo que buscaban ellos era renovar todo lo que conocíamos anteriormente como poesía, como literatura, ¿no? Querían renovar, crear sus propias fórmulas, sus propias técnicas, que la gente viera o que el público viera o que ellos mismos vieran que ya no es lo mismo de antes, o sea que ellos pueden hacer algo mejor o algo más innovador. Cursó sus primeros estudios en su ciudad natal y en París, o sea, cursó sus estudios tanto en Italia como en Francia. Se graduó en leyes en la Universidad de Génova. Él iba y venía, ¿no? Paraba en Italia, se iba a Francia, regresaba a Italia, volvía a Francia y así, ¿no? La universidad sí la cursó en Génova, Génova está en Italia, aunque jamás ejerció la abogacía, o sea, estudió para ser abogado, pero nunca la ejerció. O sea, nunca fue un abogado, pero sí tiene estudios de abogado. Decidió dedicarse por completo a la literatura, o sea, la literatura era su pasión, por lo tanto nunca ejerció su carrera, o sea, la carrera para la cual había estudiado en la universidad. De formación casi exclusivamente francesa, porque la mayor cantidad o la mayor parte de sus estudios estuvo en Francia, se trasladó a Milán para colaborar con la revista francófona Atelier Rebue, en cuya redacción entró en contacto con las expresiones vanguardistas, ¿no? Ya estaba surgiendo el vanguardismo, ya estaban, se podría decir, habían autores, escritores previos a él, anteriores a él, que tenían una forma nueva de expresarse, de contar historias, de redactar. Entonces él se estaba adaptando a esas nuevas técnicas que recién estaba conociendo gracias al vanguardismo. Se dio a conocer con un pequeño poema, o sea, este poema lo lanza a la fama, se podría decir. El poema se llama Les Vieux Marins, ¿no? Publicado en 1897, que obtuvo el primer premio de los Amédis Populaires. Esto es como si fuesen los Oscars, ¿no? Pero de la literatura allá en Francia, se podría decir. Y que junto con sus siguientes obras, el poema La Coquette des Étoiles, de 1902, el volumen de versos Destruction en 1904 y la tragedia Leroy Bombance en 1905. Todas estas obras contribuyeron a difundir en Italia la poesía decadente y simbolista, o sea, una nueva poesía empezó a surgir en Italia. En 1905 él es fundador de su propia revista que se llamaba Poesía, así se llamaba su revista, en la cual ya se empezaron a publicar todas sus obras que vinieron después, ¿no? O sea, porque al inicio él no era tan conocido, pero conforme iba haciéndose conocido, iba ganando dinero, ya tuvo la capacidad de formar su propia revista llamada Poesía, donde ya iba a publicar él mismo sus obras próximas, ¿no? Sus próximas obras. Pero cuando publicó sus primeros versos, o sea, los primeros, antes de que funde él su propia revista, sus primeros versos fueron publicados en el diario El Fígaro de París, o sea, por primera vez, fueron publicados aquí. Pero ya con el tiempo, cuando se hizo famoso, ya fundó su propia revista y allí ya publicaba sus obras, ¿no? Uno de sus escritos es Manifiesto Futurista de 1909. Este es uno de los escritos de este autor, de Marinetti. ¿En qué consta? A ver, vamos a leerlo para entender. Dice, queremos cantar el amor al peligro, el hábito de la energía y de la temeridad, ¿no? Básicamente ese era su tema central, de amor al peligro, la energía y la temeridad. El coraje, la audacia, la rebelión serán elementos esenciales de nuestra poesía. Estos eran los elementos de su poema. La literatura exaltó hasta hoy la inamovilidad pensativa,
el éxtasis y el sueño. Nosotros queremos exaltar el movimiento agresivo, el insomnio febril, el paso de corrida, el salto mortal, el cachetazo y el puñetazo. Es decir que para ellos, la poesía anterior, la poesía antigua, la poesía ya establecida, para ellos era una inamovilidad pensativa. ¿Por qué inamovilidad? Porque no podían crear algo nuevo, o sea, simplemente tenían que acoplarse a lo que ya estaba establecido, a la forma en la cual vamos a escribir un poema y simplemente continuar en esa línea. Entonces, para ellos eso es una inamovilidad, o sea, no hay acción, pues, no hay cambio. Solo tienes que buscar, por ejemplo, ahorita, ¿qué cambio puedes crear tú ahorita? Ahorita yo no veo que hagan ningún cambio, ¿no? O sea, en general. Solamente tú, si buscas cómo hacer alguna tarea, simplemente la buscas en Google y ya está, ¿no? Tú mismo la buscas, o sea, te acoplas a lo que ya está preestablecido, no haces nada nuevo por encontrar una tarea, ¿no? Simplemente haces todo lo que hacen los demás. Eso para ellos era inamovilidad pensativa, ¿no? O sea, todo lo que ya estaba establecido sobre poesía, sobre obras, la mayoría se acoplaba a ello, nada más, pero ellos no querían hacer eso, sino que querían crear su propio diseño. Por eso dice que ellos son un movimiento agresivo, o sea, que no siguen este pensamiento antiguo. Y básicamente quieren, es como una revolución, ¿no? Una rebelión, o sea, quieren que todo lo que estaba antes no les sirva a ellos, sino que ellos deben formar sus propios ideales. Nosotros afirmamos que la magnificencia del mundo se ha enriquecido con una nueva belleza, la belleza de la velocidad, ¿no? Ahí ya estaban empezando a sentir los primeros impactos de la velocidad, los cuales nosotros ya los sentimos con más fuerza ahora, ¿no? Tanto en la tecnología, todo lo queremos rápido, ¿cierto? Buscar una tarea lo queremos rápido, buscamos en el internet. Ver una novela, una serie, qué sé yo, lo queremos rápido, o sea, por eso contratamos Netflix, ¿no? Y tenemos servicio de streaming y todo ello, ¿no? Y para eso existen los celulares inteligentes, los televisores inteligentes, existe todo rápido, ¿no? Todo que busca la velocidad. Para eso tú contratas un servicio de internet también el más rápido posible, para que no estés sufriendo mientras demora en cargar, ¿no? Entonces, o sea, desde ahí ya estaban dando los primeros pasos a la velocidad, o sea, querían todo rápido, desde el vanguardismo. Y obviamente hasta la fecha del día de hoy, siempre vamos a querer algo incluso mucho más rápido, ¿cierto? Siempre estamos buscando la mayor velocidad posible. Pero ahí es donde se originó esto del sentimiento que tenemos nosotros para buscar la velocidad, ¿no? La velocidad en todo, que todo lo queremos rápido. Un coche de carreras con su capó adornado con gruesos tubos parecidos a serpientes de aliento explosivo, un automóvil rugiente que parece correr sobre la ráfaga, el más bello que la victoria de Samotracia. Queremos ensalzar al hombre que lleva el volante, cuya lanza ideal atraviesa la Tierra, lanzada también ella a la carrera sobre el circuito de su órbita. Es necesario que el poeta se prodigue con ardor, boato y liberalidad para aumentar el fervor entusiasta de los elementos primordiales. No existe belleza alguna si no es en la lucha. Ninguna obra que no tenga un carácter agresivo puede ser una obra maestra. O sea, para que ellos consideraban una obra maestra a algo revolucionario, ¿no? A algo agresivo. La poesía debe ser concebida como un asalto violento contra las fuerzas desconocidas para forzarlas a postrarse ante el hombre. O sea, ellos querían dominar, ¿no? Querían dominar en su forma de pensamiento. Y eso es lo que vemos hasta ahorita, porque la tecnología nos domina a nosotros, ¿sí o no? Somos presos de la tecnología, no podemos vivir sin ella, ¿no? Estamos ahí todo esperando o depender de ella, ¿no? Esperando nuevas invenciones futuras, nuevas cosas que nos solucionen la vida a futuro, ¿no? Y todo ello tiene que ver con la tecnología. Muy bien, entonces ahora sí vamos a pasar al desarrollo de las preguntas, así que presten atención para poder copiar. El vanguardismo. ¿En qué contexto se dio el vanguardismo? En el contexto de las dos guerras mundiales, ¿no? Contexto, las dos guerras mundiales. Las dos guerras mundiales. Copien por favor junto conmigo para que no se atrasen porque yo paso de frente, ¿ah? Las dos guerras mundiales.
Técnicas poéticas. Vamos a hablar acerca de una técnica poética, por ejemplo, el versolibrismo. El versolibrismo. Ya está. El versolibrismo. Una de las técnicas narrativas, por ejemplo, el flashback. El flashback. Ya está. Los ismos, ¿cuáles son esos ismos? Por ejemplo, el expresionismo. Expresionismo, ¿qué más? Teníamos también el dadaísmo. Dadaísmo. Expresionismo, dadaísmo, creacionismo. Creacionismo. Luego tenemos el futurismo. 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 Y por último teníamos el cubismo, ¿no? El cubismo. El cubismo. Ya está. ¿Qué más? El futurismo. ¿Qué era el futurismo? Estaba inspirado en la velocidad, ¿no? Inspirado en la velocidad. Inspirado en la velocidad. Y Marinetti, ¿quién es Marinetti? Es un escritor, dramaturgo y poeta italiano. Escritor, dramaturgo y poeta italiano. Ya está. Escritor, dramaturgo y poeta italiano. ¿Ya copiaron esta parte? Copien rápido para poder pasar a la siguiente pregunta. Recuerden que a ustedes les toca las preguntas de verificando el aprendizaje, así que estas las desarrollo yo. Ya está, ¿no? Ahí para que copien. ¿Ya terminaron? Supongo que sí, ¿no? Ya, pasamos entonces a la siguiente pregunta. Ya voy a bajar. Ya. ¿Qué es el vanguardismo? Es un movimiento artístico, ¿no? Movimiento artístico, movimiento cultural y todo ello, ¿no? O en todo caso, es el conjunto de escuelas artísticas de Europa. Conjunto, porque dentro de él está el futurismo, el dadaísmo y todo ello, ¿no? Por eso el vanguardismo es el conjunto de escuelas artísticas de Europa. Ya está. Conjunto de escuelas artísticas de Europa. Menciona dos características del vanguardismo poético, dos características de la poesía. Ya, pues el versolibrismo. En este caso estaría el versolibrismo. Y también el uso de caligramas, ¿no? El uso de caligramas. Ya está. ¿Qué es el futurismo? Es una escuela artística inspirada en la velocidad, ¿no? Es una escuela artística, copien junto conmigo, es una escuela artística inspirada en la velocidad. A ver, velocidad, listo. Es una escuela artística inspirada en la velocidad. Menciona dos datos biográficos de Marinetti, cualquiera, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner que estudió en París. Estudió en París. Y se graduó en la Universidad de Génova. Se graduó, a ver acá, esperen. Estudió en París y se graduó de la Universidad de Génova. De la Universidad de Génova. Ya está. Listo, ya tenemos. Estudió en París y se graduó de la Universidad de Génova. Ya está. Mejor, ¿no? Y se graduó en la Universidad de Génova. Ya está. Para pasar a la siguiente pregunta. Ya lo tienen, ¿no?
A ver, voy a dar un espacio ahí para que copien rápido. O en todo caso, si se atrasan, recuerden que el video está siendo grabado, así que igual lo pueden copiar más tarde. Ya, pasamos a la siguiente pregunta entonces. Observa cada figura e identifica el istmo desarrollado, ¿no? Si acá en esta foto me está indicando alguien que está manejando una bicicleta, o en todo caso me indica, me da la idea de velocidad, entonces esto será futurismo. Futurismo. Ya está, porque me está dando idea de velocidad. Aquí esta imagen tiene una expresión, si te habrás dado cuenta, ¿no? Tiene una cara de asombro, es una expresión, por lo tanto estamos ante el expresionismo. Expresionismo. Expresionismo, ya está. ¿Qué más? Acá tenemos una imagen de una rueda sobre un banco y esta imagen le pertenece a lo absurdo, ¿no? Algo absurdo. ¿Y lo absurdo dónde se encontraba? ¿En qué tipo de ismo? En el dadaísmo. Entonces completamos aquí. Dadaísmo. Ya está. A ver, completen. Tenemos el futurismo, expresionismo y dadaísmo. Ahora vamos a marcar verdadero o falso. Dice, escribe verdadero o falso en la frase que corresponda. El vanguardismo se dio durante la Revolución Francesa. Falso, fue durante la Revolución Rusa. Y lo tienes ahí en los datos arriba. Aquí, para que de ahí no me digas que te estoy estafando. Aquí está. Inicio de la Revolución Rusa. No es de la francesa, por eso tienen que leer bien, porque tú lees solamente revolución, ya, sí tenía que ver con revolución, marcas verdadero, pero no te diste cuenta que decía rusa, no francesa. A ver, se dio durante la Revolución Francesa, falso, fue durante la rusa. Marinetti es representante del expresionismo, falso, él es del futurismo, no es del expresionismo, es del futurismo. El versolibrismo es una característica del vanguardismo, verdadero, el versolibrismo, sí. Ese está en la parte poética del vanguardismo. Las guerras mundiales fueron motivo para el surgimiento de la vanguardia, verdadero. Las dos guerras mundiales se dan en el contexto, o es un contexto en el cual surge el vanguardismo. Si ordenamos esto de aquí, nos sale creacionismo. Creacionismo. Y si ordenamos esto de aquí, nos sale dadaísmo. Dadaísmo. Ya está. Listo. Ahora vamos a responder las preguntas que sí ya les toca a ustedes. Así que voy a empezar a preguntar uno por uno. Vamos a preguntarle al usuario. A ver, Rodrigo Treyes dice, ¿cómo se llama el istmo que nació en Francia? ¿Cuál es el istmo que nació en Francia? A ver, Rodrigo Treyes, si no responde, pasamos a otro usuario. Eso yo lo dije, yo lo dije con mis propias palabras. Les expliqué. No está en el libro, pero sí lo dije. ¿Cuál es el istmo que nació en Francia? No, el expresionismo no, es el cubismo. Es el cubismo, ¿de acuerdo? El cubismo tiene sus orígenes en Francia. Muy bien. El expresionismo, si no me equivoco, nació en Alemania. Eso sí lo dice en el texto. Y dice, expresionismo nació en Alemania. Tiene como líder al poeta Georg Stralk. Eso sí está en su libro. Y ahí dice bien claro, el expresionismo nació en Alemania. Entonces, ¿por qué me dices que nació en Francia? En Francia no puede ser el expresionismo. Si en el libro dice que el expresionismo es alemán. Entonces, era lo que yo les expliqué, que el cubismo venía de Francia. La clave correcta era la A, el cubismo. A ver, vamos con la 2. Istmo impulsado por Huidobro. Vicente Huidobro, ¿en qué istmo se encuentra? A ver, vamos a preguntárselo a Brenda Cayán. A ver, Brenda, ¿cuál es tu clave? Vicente Huidobro, ¿en qué istmo se encuentra? A ver, Brenda.
La A, creacionismo, muy bien, y lo dice en el libro, ¿no? En el libro está, el creacionismo surgió en 1917 y fue impulsado por el poeta chileno Vicente Huidobro, y obviamente estamos hablando de creacionismo, ¿no? Clave correcta la A. 3. Es una característica poética del vanguardismo. Característica poética. A ver, eso le toca a Bruno. ¿Cuál es tu clave en la 3? Característica poética del vanguardismo. ¿Cuál es? A ver, Bruno, ¿cuál es tu clave en la 3? Te toca a ti. ¿Ya lo tienes? Si no, pasamos a otro usuario. Eso está en el libro. La A me dice, claro, la economía expresiva. Eso lo dice ahí. Eso nadie lo está inventando, está aquí. Características del vanguardismo en poesía. Versolibrismo, economía expresiva, uso de caligramas, temas innovadores, imágenes sui generis. Y acá la pregunta anterior, creacionismo, acá se encontraba Vicente Huidobro. ¿Ya ves? Y aquí el expresionismo nació en Alemania, por lo tanto, no en Francia. Entonces, lo de Francia era lo que te expliqué. Eso te lo dije, o sea, se los dije a todos de forma oral. O sea, no es que esté escrito acá en el libro. Les dije que el cubismo pertenecía a Francia. Muy bien. Ya está. Economía expresiva, muy bien. ¿Quién es el líder del dadaísmo? ¿Qué personaje aparece o qué autor aparece en el dadaísmo? ¿Cuál es su nombre? A ver, Brian Dávila, te toca. Brian Dávila me dice la E. Sara. A ver, vamos a analizarlo. En el dadaísmo, ¿no? Ya, dadaísmo, Tristán Sara. Muy bien, respuesta correcta. Respuesta correcta. Me dicen que en el libro solamente hay 4 preguntas, o sea, solamente hasta acá. ¿Ya no hay más? ¿Ya no hay todo esto? ¿Me confirman? ¿Solamente hay hasta la 4? ¿O tienen más? Solo hay 4. Ya, pero como falta participar a sus compañeros, vamos a pasar a estas preguntas. Lo voy a agrandar para que lo vean. ¿Ya? Entonces ya habrían terminado su libro, solamente acá para que participen. Voy a seguir preguntando hasta las 10. A ver, país donde nació Marinetti. ¿En qué país nace Marinetti? A ver, pregunta para Xiomara Camargo. ¿Cuál es tu respuesta? El país de Marinetti, ¿cuál es? ¿Dónde nació? Italia, muy bien, Xiomara Camargo, respuesta correcta. Pregunta 6. Istmo que concibe a los poetas como dioses. ¿En qué istmo decía que los poetas eran pequeños dioses? ¿En qué istmo? A ver, Camila Cruzado, ¿cuál es tu respuesta? ¿En cuál de todos los istmos decía que los poetas eran como dioses? La C, el expresionismo. A ver, vamos a ver, ¿en qué istmo decía eso? Eso está en el libro, yo no lo estoy inventando, incluso ustedes podrían haberlo visto. Creacionismo dice, los poetas son pequeños dioses. Muy bien, creacionismo, respuesta correcta. Entonces marcamos aquí creacionismo. Ah, no, tú me has dicho la C, expresionismo. No, la C no es la D, creacionismo. Ya ves cómo se equivocan y está en el libro. Es creacionismo y eso se encuentra en la D. Tú me has dicho la C, en la C está expresionismo, eso no es la D. ¿Quién escribe el manifiesto futurista? ¿Quién escribe este relato, el manifiesto futurista? A ver, eso le toca a Camila Silvera. Camila Silvera, ¿cuál es tu respuesta? ¿Quién escribe manifiesto futurista? Eso está en el libro, por si acaso, está en el libro, así que no sé cómo no lo ven. A ver, Camila, ¿quién escribe el manifiesto futurista? Ya parece que no lo tiene. Vamos a preguntárselo a otro usuario. Donna Vázquez. Donna Vázquez, ¿cuál es su respuesta? Donna Vázquez, ¿está? Si no está, también paso a otro usuario. ¿Quién escribe manifiesto futurista? Eso está en su libro. Ya parece que tampoco está. Jerry Quiñones, ¿cuál es tu respuesta? La C. Sara,
No, el manifiesto futurista lo escribe Marinetti. La clave correcta es la E. Está aquí. Eso está en su libro. Por eso les digo, no sé de dónde me sacan sus respuestas ustedes. Estábamos hablando aquí, mira, Filippo Tommaso Marinetti. Y aquí está Manifiesto Futurista. Ahí está pues su obra, el Manifiesto Futurista. Así que no sé de verdad de dónde están sacando sus respuestas y todo está en el libro. La clave correcta es la E. 8. Revista, ¿cómo se llama la revista que fundó Marinetti? Eso también está en el libro, así que no me vengan sacando respuestas de otro lado. A ver, Joseph Guevara, ¿cuál es tu respuesta en la 8? Revista que fundó Marinetti. ¿Cómo se llama la revista que fundó Marinetti? A ver, Joseph Guevara, te toca. Joseph Guevara no está, creo. A ver, Tracy. Ya, Joseph Guevara me dice la C. Eternas, no. La revista que fundó Marinetti se llama Poesía. ¿No ven que les digo de dónde sacan las respuestas ustedes? ¿Ah? Está aquí. Eso está en el libro. ¿Ves? En 1905 fundó la revista Poesía. Aquí está. Así que no sé de dónde están sacando ustedes las respuestas. Ya, pasamos a la pregunta 9. Esto sí le toca a Tracy. Revista en la que se publicó el Manifiesto Futurista. O sea, cuando todavía él no era famoso, se podría decir, ¿dónde publicaba sus obras? ¿En qué revista, en qué periódico, dónde publicaba sus obras? Antes de fundar su revista Poesía, antes de eso, ¿dónde las publicaba? Eso también está en el libro. A ver, Tracy. Todo está en el libro, solo que ustedes no, ya ves que no leen. A ver, Tracy no me da la respuesta. ¿Dónde está? No está. Entonces pasamos a otro usuario. A ver, Rodrigo Treyes me dice la D. En Le Figaro, muy bien, respuesta correcta. Y eso estaba aquí para que vean. Eso porque no les gusta leer, ¿eh? Ahí está, El Fígaro de París. Acá dice, el manifiesto futurista apareció por primera vez el 20 de abril en el diario Le Figaro de París. El Fígaro, ¿no? Esto es en español, pero obviamente por lógica, tú sabes que el Fígaro en francés sería Le Figaro, pues, algo relacionado, pues, ¿no? Obvio. Le Figaro, ya está. La D era la respuesta. La 10 y última pregunta le toca a Brenda Cayán. A ver. Es una característica vanguardista. Eso también está en el libro. Característica vanguardista. Ya a ver, esto para cualquiera. A ver, cualquiera que me responda por el chat, cualquiera. A ver, ¿quién saca la respuesta? Para la pregunta 10, ¿cuál es una característica de la vanguardia? Jerry Quiñones, la A. Muy bien, respuesta correcta. Rompe con la tradición literaria, pues eso se los ha repetido, pero un montón de veces. Ellos cambian lo que estaba establecido antes. Ellos rompen esa tradición porque quieren innovar, quieren crear algo nuevo. Eso se los ha repetido como un montón de veces. Y no solamente eso, sino que también está en el libro, pues. Está aquí. Dice, rompieron con la tradición artística. Ya está. Ahí lo decía, característica del vanguardismo, rompen con la tradición artística. Y por lo tanto la respuesta es la A. Muy bien, ya hemos terminado el día de hoy. Recuerden cumplir con sus tareas que ya nos quedan pocas semanas. Ya prácticamente esta es la semana, la próxima ya es la última semana y la próxima ya es el examen. Así que cumplan hasta el final, para no tener bajas notas después. Muy bien, ya hemos terminado, ve justo 10 en punto, así que me retiro y nos vemos la próxima clase. Adiós.